Una pequeña ermita de Nava del Rey esconde bajo los altares y las sagradas figuras un secreto. Durante mucho tiempo, la leyenda aseguraba que a los pies del nazareno una cuba de vino convertía el mosto en bebida espirituosa, pero ninguna evidencia parecía confirmarlo. Todo cambió cuando la bodega de la Inquisición comenzó a ser restaurada. El complejo laberíntico reveló muchos secretos ocultos en la oscuridad. Esta es una de las tantas bodegas que tenemos bajo tierra por descubrir. Queramos o no, lo llevamos en nuestra sangre. En Nava del Rey hay más de 500 bodegas subterráneas en las cuales se elaboraba. La cofradía recaudaba sus cuotas anuales a los cofrades en mosto, incluso también las limosnas. Y bajo ese retablo tiene su propia cuba, uno de los senos más importantes de la bodega, conocido tradicional y popularmente como la cuba del Nazareno. Pues estamos en uno de los 4 niveles de la ermita de la Veracruz, la iglesia penitencial de la cofradía de la Veracruz, una de las cofradías más importantes de Nava del Rey. Una cofradía centenaria ha recuperado algo que le perteneció durante mucho tiempo, pero que misteriosamente desapareció. Una de las reliquias más veneradas de la cristiandad llegó hasta la ciudad de Astorga para recibir culto público. La prueba de que Jesucristo resucitó permanece protegida en un arcón y custodiada por los cofrades de la Veracruz. Nuestra reliquia principal, nuestra mayor posesión o mayor tesoro, es un lignum crucis. Claro, el documento es importante porque el documento es el que acredita que realmente es una reliquia auténtica. Lo que vemos de aquí hacia abajo es justo la parte que cubría la parte de arriba de la imagen. Sí, en alguno de los inventarios antiguos se hace referencia a la existencia de una réplica de la sábana de Turín. Vemos el rostro marcado aquí, lo que es la corona con la corona de espinas. En el Bierzo era el oro, en Soria-Segovia la madera de pino, en lugares como Bernardos la pizarra. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha invertido tiempo y recursos en el aprovechamiento del entorno. La naturaleza se convertía en una forma de vida que permitía asegurarse el sustento y los privilegios reales. A 50 kilómetros de Valladolid se encuentra Nava del Rey, ciudad por derecho que hasta mediados del siglo XVI dependía de la villa de Medina del Campo. Aquí en la tierra del vino ha sido la uva la que ha movido el corazón de miles de personas y la que no solamente ha cambiado el paisaje, sino también la arquitectura. Guzmán, ¿dónde se encuentra Nava del Rey? Pues Nava del Rey es un municipio que se encuentra al sur de la provincia de Valladolid. Estamos a 14 kilómetros de Medina del Campo, a 20 kilómetros de Tordesillas, 55 de la capital y 60 de Salamanca, así que está en el centro casi de todas las poblaciones grandes que hay por esta zona. Es un pueblo dinámico, es un pueblo con unos 2.200 habitantes, con muchísima vida, y es un pueblo en el cual las gentes, todos los navarreses, acogen bien a todas las personas que vienen a disfrutar de nuestro patrimonio, tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial. ¿Ha sido un pueblo históricamente importante? Sí, incluso ha sido un pueblo históricamente más importante de lo que es en la actualidad. Nava del Rey llegó a ser cabeza de partido judicial, llegó a tener unos 6.000 habitantes y Nava del Rey ha sido el municipio que más importancia económica ha tenido en esta zona, incluso más importancia que la propia Medina del Campo, principalmente por su mayor fuente, ¿no?, que era la vid y el vino. ¿Qué relación guarda Nava del Rey
con el vino? Pues es una relación directa, porque queramos o no, lo llevamos en nuestra sangre. En Nava del Rey hay más de 500 bodegas subterráneas en las cuales se elaboraba esas producciones de vino, y actualmente pues contamos con 3 bodegas, con una tonelería y con distintos establecimientos que viven del vino, por lo tanto está directamente vinculado con este producto. ¿Se podría entender la evolución histórica de Nava del Rey sin su vinculación al vino? No, yo creo que no, porque pese a que la vinculación con el vino viene desde el siglo XIX, pero en los siglos anteriores pues ha estado vinculada de una u otra manera también con la propia vid. Hubo además, como en toda España, un periodo de crisis. A finales del 19 es cuando tiene su mayor auge, su mayor apogeo, pero a mediados del 20 sufrimos la filosera, la enfermedad que produce tanto daño en nuestros viñedos, y desde ahí pues hay una cuesta abajo, prácticamente una debacle que destruye toda la producción de vino y toda la industria relacionada con él. ¿El desarrollo urbano de Nava del Rey también se ha visto condicionada por esa necesidad del vino? Sí, precisamente antes hablábamos de las más de 500 bodegas subterráneas que existen en nuestro municipio. Si no hubiera vinculación con el vino no existirían esas bodegas subterráneas, que son auténticas obras de arte, porque ahora nos las podemos imaginar realizadas con grandes máquinas y grandes adelantos, pero antaño pues era solamente pico y pala. El urbanismo de Nava del Rey está directamente relacionado con el vino. También tenemos grandes casas blasonadas, importantísimas edificios como el que tenemos al fondo de la iglesia de los Santos Juanes, que sin la producción de vino y sin esa riqueza que el propio vino producía, pues hubiera sido imposible poder llegar a ejecutarlos. A la sombra de la iglesia de los Santos Juanes se encuentra esta pequeña ermita que podría pasar desapercibida, de no ser por lo que alberga en su interior. Las esculturas procesionales del Ecce Homo, de la Oración del Huerto o del Nazareno esculpido por Francisco de Rincón conviven con elementos mucho menos espirituales y que no parecen encajar en un espacio sagrado: bodegas de vino. ¿Por qué una iglesia en activo tiene barricas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se sabe de la adquisición de los terrenos para construir esta ermita? Pues inicialmente la cofradía lo que adquiere es una vivienda que la van a denominar, incluso como se sigue denominando ahora este edificio, la Casa de la Cruz. Era una vivienda muy pequeñita con un subterráneo en la parte inferior. Años después, mediados del siglo XVI, incluso a comienzos del XVII, van a adquirir la otra vivienda que estaba anexa, y a partir de ahí, convirtiéndolas en solar las dos, van a levantar el edificio que ahora podemos contemplar. Es decir, antes de la ermita, ¿qué es lo que se contemplaba en este lugar? Pues un solar no muy grande y 2 viviendas, 2 casas. Las bodegas estaban en el subsuelo de las 2 viviendas, o sea, eran 2 viviendas con bodega en la parte inferior. La cofradía obviamente mantiene la bodega por la función que tenía como el espacio para almacenar su propia producción de vino y como una fuente de recursos y de ingresos, obviamente. Todas las casas tienen bodega, o sea, cualquier casa que hubieran comprado tendría la bodega, pero obviamente la conservación del subterráneo sí que fue con una visión de futuro, porque era una forma de poder almacenar sus propias limosnas y sus cuotas en mosto. La ubicación de las barricas en la ermita de la cofradía más antigua de Nava del Rey no es casual, responde a una necesidad de la época. La cuestión es saber si fue el templo el que se adaptó a la bodega o la bodega la que se adaptó al templo. ¿Aprovechó la cofradía una instalación preexistente? ¿Es más antigua la bodega que el templo? Ermita de la Veracruz, ¿de cuándo data este edificio? Pues exactamente, la ermita, lo que estamos viendo ahora actualmente, data de mediados del siglo XVII. Hacia 1650 se está construyendo este edificio. Lo construye la Cofradía de la Veracruz, tiene sus orígenes a mediados del siglo XVI. Casi todo lo que ocurre en Valladolid, al poco tiempo, está ocurriendo en la provincia de Valladolid. Una de las cofradías más poderosas de Nava del Rey. No en vano el resto de las cofradías tienen su retablo, la iglesia de los Santos Juanes en la parroquia, y esta cofradía tiene no solamente este edificio, sino que tiene además el humilladero de la Virgen de la Soledad. O sea, una cofradía pudiente que construye su propio espacio de culto donde pues, va a albergar o va a cobijar aquí pues, los pasos que van a desfilar luego durante la Semana Santa.
Uno de los mitos que existen en Nava del Rey es que bajo este suelo y bajo estos altares existen barricas. Efectivamente, la cofradía, cuando compra las dos viviendas para construir su ermita, lo que estamos viendo actualmente, mantiene las bodegas. De hecho, esta imagen tiene una especial relación con una de ellas. Originalmente, el paso de Jesús Nazareno, que actualmente está en uno de los laterales, estaba ubicado en el altar mayor, en el retablo mayor, y bajo ese retablo tiene su propia cuba, uno de los senos más importantes de la bodega, conocido tradicional y popularmente como la cuba del Nazareno. ¿Mito o realidad? Se puede ver, puedes bajar a la bodega perfectamente y podemos ver exactamente dónde está ubicada esa cuba y dónde están ubicadas el resto de las cubas y barricas que no se ven pero que se pueden intuir debajo de este edificio. Vamos para allá. Son las calles Bautista y Rodríguez Chico las que rodean al pequeño templo. Si la leyenda de la barrica del Nazareno es cierta, alguna puerta debería dar acceso al mundo subterráneo de la ermita, pero no es visible. A pesar de ello, muy cerca de la pequeña iglesia, los restos de un antiguo convento permiten el acceso al Nava del Rey de las Tinieblas. José Manuel, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues estamos dentro de uno de los senos más interesantes y más curiosos de la bodega de la Inquisición, quizá la más grande que hay en la localidad, en Nava del Rey, ubicada en el subsuelo de una de las viviendas, como básicamente son todas las bodegas de la localidad. Esta es una de las tantas bodegas que tenemos bajo tierra por descubrir para los vecinos de la localidad y toda la gente que nos visite. Tiene cerca de unos 1000 metros cuadrados, pero en su día formaba parte de un entramado de unas 5 bodegas de estas dimensiones que ocuparían buena parte de una de las manzanas más grandes del casco urbano de la localidad. O sea, lo que se puede visitar actualmente sería aproximadamente la quinta parte de lo que en su día era la bodega. Esta bodega es un poquito particular porque no es la bodega de un productor de vino, sino es un lugar de recaudación. En la parte de arriba, en su día, siglos XVII, incluso hasta el XIX, estuvo ubicado un convento, el convento de dominicos de San Esteban de Salamanca, de ahí su nombre de bodega de la Inquisición, por esta relación de los dominicos de Salamanca con la Inquisición, no porque aquí hubiera ningún inquisidor ni nada por el estilo, ni aquí no se ha torturado a nadie, aunque haya gente que así lo interprete con este nombre. Es un lugar donde los vecinos de Nava del Rey venían a pagar el impuesto del noveno, un impuesto que gravaba sobre la producción de vino, concretamente sobre la producción de mosto. Una novena parte de cada vecino venía a parar a estas bodegas durante varios siglos, gestionados directamente desde este convento. Es decir, que en Nava del Rey sí que había un negocio con el mosto, era no solo beneficio, sino también era moneda de cambio. Moneda de cambio, incluso muchas de las cofradías utilizaron el mosto como una forma de recaudar sus cuotas de los propios cofrades. Era una inversión realmente, una inversión en la que el mosto se iba revalorizando con el paso del tiempo y las cofradías y otros particulares invertían o recaudaban en mosto la recaudación, en este caso la cofradía, sus cuotas, para que con el paso del tiempo se fueran revalorizando y lo que hoy valía 2, dentro de 3 años valiera 4, 8, 10, gracias a este vino añejo, vino rancio, que además en ocasiones, en algunas épocas, se le llamó vino caro, precisamente por ese precio que llegaba a costar, a veces incluso multiplicado por 6 o por 7, el valor de un vino normal o un vino que fuera producido en cualquiera de las otras localidades de aquí cercanas. No tiene producción, desde hace aproximadamente unos 20-25 años no se envejece ni se almacena vino en esta bodega. El propietario Álvarez y Díez tiene sus bodegas industriales en superficie y la bodega está en desuso, aunque en alguna ocasión sí que se ha elaborado vino y únicamente se está utilizando pues, para visitas turísticas y sobre todo para que la propia población de Nava del Rey ponga en valor pues, su propio patrimonio y conozca lo que hay debajo de todas las viviendas. Un patrimonio por descubrir, no le vemos en superficie, no vemos por la calle el alto número de bodegas que tenemos en la localidad, concretamente hasta 421 documentadas. Es decir, que la rentabilidad tenía que ser brutal para poder acometer una obra de este tipo.
La rentabilidad era total. De hecho, la función que tienen estas bodegas es almacenar el vino, mantenerlo en una temperatura constante de 14 grados aproximadamente durante un tiempo de unos 8 o 10 años más o menos. Se va a revalorizar de una forma tan espectacular que cuanto más tiempo esté el vino envejecido, más va a valer, y a todo el mundo pues le interesaba obviamente almacenar su vino, por eso estos espacios tan grandes. ¿Este proceso de transformar en mosto en vino estaba relativamente profesionalizado? ¿Tenían buenas técnicas? Sí, la importancia del vino en Nava del Rey se centra básicamente en el proceso de clarificación. Es totalmente distinto. Se hace por medio de una arcilla que tenemos en un pago muy cerquita de aquí de Nava del Rey, en el pago de la Cuadrada. Hay gente que lo denomina caolín, otros atapulgita, y se hacía una mezcla aproximadamente de unos 10-12 litros de vino con 12 kilos de esta arcilla que se depositaban dentro de la cuba, lo que impediría es que cristalizasen algún tipo de sales en el vino que aparecerían con el tiempo. Por lo tanto, el vino añejo quedaría pues bastante puro, bastante limpio, y permitiría que se pudiera exportar con todo tipo de garantías y sobre todo de las cualidades que es lo que prima en el vino de Nava del Rey. Un vino clarificado con esta arcilla y que se puede envejecer durante años y años. El mosto era una fuente de pago y financiación, y el vino suponía pingües beneficios para la hermandad. La bodega de la Inquisición ha ido ampliándose poco a poco. El complejo laberíntico está lleno de recovecos y callejones sin salida. El paso del tiempo hizo que la primitiva bodega fuera absorbiendo a las aledañas. Quizá en este lugar esté el acceso a la bodega de la Veracruz. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues estamos en uno de los 4 niveles de la ermita de la Veracruz, la iglesia penitencial de la cofradía de la Veracruz, una de las cofradías más importantes de Nava del Rey en el siglo XVI, la más importante, además con 2 edificios propios, el humilladero de la Virgen de la Soledad y esta ermita de la Veracruz, bajo la cual nos encontramos actualmente. ¿Exactamente en qué punto de la ermita nos encontramos? Pues nos encontramos debajo de la iglesia propiamente dicha y concretamente debajo del altar mayor, debajo del altar donde tradicionalmente e históricamente estuvo ubicado la escultura de Jesús Nazareno, una de las mejores esculturas de Nava del Rey, obra de Francisco Rincón de comienzos del siglo XVII, una de las imágenes con más devoción de la localidad, y concretamente estamos debajo del altar mayor, la conocida como cuba del Nazareno. ¿Es cierto que hay una bodega debajo de la ermita? Exactamente, debajo de la ermita de la Veracruz tiene su propia bodega. Originalmente el edificio era una serie de casas que la cofradía va a adquirir poco a poco y según las va comprando pues las va a ir demoliendo para construir el edificio que tenemos actualmente. Sabiamente y con buena intención, sobre todo económica, no van a tirar la bodega, sino que la van a conservar para almacenar sus propios mostos. Mosto que la cofradía recaudaba a modo de limosnas y va a mantener durante varios siglos. La cofradía recaudaba sus cuotas anuales a los cofrades en mosto, incluso también las limosnas. En la cercana población de Rueda también hay edificios que se construyen con las limosnas de los cofrades, que incluso dan nombre a los propios edificios, como el humilladero o ermita del Cristo de la Cuba. Cuba por esa cuba que el ayuntamiento y la cofradía ubicó para que los cofrades y los vecinos de la población dieran sus limosnas en mosto. Y algo parecido ocurre aquí, que es algo muy habitual en otras poblaciones, en los conventos, que tengan debajo de sus propios edificios bodegas para la producción de vino, porque es un producto muy rentable, y en el caso de esta cofradía es una de las fuentes más importantes de financiación de la propia cofradía, sus réditos en mosto. ¿Se sabe qué capacidad podían tener estas cubas? Bueno, cada cuba tiene su propia medida, son piezas realizadas artesanalmente por los toneleros de la localidad y ninguna cuba es igual que la anterior. Hay cubas más grandes, otras más pequeñas, por decir una media, están en torno a los 6.000 litros más o menos cada cuba de las que estamos viendo en esta bodega. ¿Es una práctica habitual que entidades religiosas tengan bodegas?
Obviamente, todos los conventos o casi todos tienen una buena bodega donde almacenar su vino para el consumo. Todos los conventos pues tienen sus propias bodegas, es algo lógico, no solamente para autoconsumo, para beber vino, sino también como negocio. No hay que olvidar que el vino era considerado en otras épocas casi como un medicamento. El propio Hospital de San Miguel de la localidad de Nava del Rey tenía su propia bodega para almacenar su propia producción de vino, y es una forma de autofinanciarse o de financiarse en toda regla, ¿no? Este es uno de los grandes secretos de Nava del Rey. Por supuestísimo, porque es un lugar muy poco conocido, muy poca gente ha bajado a esta bodega empalmada ya directamente con la ermita de la Veracruz en su día, y es un lugar que ha estado destinado a la producción de vino hasta hace relativamente poco, por tanto de uso entre comillas privado, y es un lugar muy poco conocido, prácticamente desconocido por todos los vecinos de la localidad. Pero que sin ella quizá no se podría explicar la supervivencia de la cofradía. Al menos en los siglos XVII y XVIII, totalmente, o sea, es la base económica de la propia cofradía. El mito convertido en realidad. El nazareno ha escondido celosamente durante siglos no solo una barrica donde el mosto se convertía en vino. A los pies de la imagen, la tradición, la cultura y la fe de un pueblo en su más arraigada tradición ha ido envejeciendo pacientemente hasta convertirse en el mejor caldo de Nava del Rey. En el año 2014, después de casi 400 años, se cerró un círculo en el que las más arraigadas creencias, el destino, la mano y la ambición del hombre jugaron una partida a tres bandas. El protagonista de una historia con luces y sombras es un lienzo blanco que esconde bajo su aparente vejez uno de los grandes misterios de la humanidad, el de la resurrección. Es la sábana santa de Astorga. José Antonio, cofradía de la Veracruz y Confalón de Astorga. ¿Hasta dónde se remontan los orígenes de esta cofradía? Como prácticamente todas las cofradías de la Veracruz de España, pues en torno al siglo XV es cuando empiezan a surgir al abrigo de los conventos franciscanos. Aquí al lado de nuestra capilla pues está el antiguo convento de San Francisco, ahora en posesión de los padres redentoristas a partir de la segunda desamortización. ¿Qué relación tiene dentro de la Semana Santa de Astorga? La Semana Santa de Astorga es la más antigua, aunque también como cofradía antigua está la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Esas cofradías del Nazareno pues surgían al abrigo de conventos de dominicos. La cofradía ahora mismo somos en torno a 1000 hermanos. En Semana Santa realizamos varios actos y varias procesiones. La principal es el Santo Entierro, con el acto del desenclavo, pero que tiene su precuela el Viernes Santo de madrugada. En la procesión penitencial realizamos el acto del enclavamiento en la capilla San Esteban. Se coloca la imagen en la cruz y se sujeta, pero a mayores y de forma simbólica todos los hermanos dan un golpe de martillo a este clavo, ¿no? Entonces todos los hermanos van pasando, se les da el martillo y casi siempre hay que dirigirles porque no lo ven y dan un golpe simbólico para ser partícipes de ese enclavamiento. Estáis vinculados a la Pasión con varias reliquias. Sí, nuestra reliquia principal, nuestra mayor posesión o mayor tesoro, es un lignum crucis, que está bastante menos valorado de lo que realmente debería de ser. Hay varios estudios
contabilizando el volumen de los lignum crucis actuales, que no llenarían una posible cruz en cuanto a volumen, juntando todos los trozos de lignum crucis en torno al 10% de esa cruz. Y luego a mayores tenéis otra reliquia relacionada con el desenclavo, ¿no? Una réplica de la Sábana Santa de Turín que utilizamos principalmente el día de resurrección, en la procesión del resucitado. Documentos antiquísimos, una centenaria asociación de fieles cristianos y una inexplicable desaparición convierten al Santo Sudario de Astorga en un objeto no solo histórico y sobre todo mucho más que místico. Fe, superstición y apasionantes historias. Esos son los tres elementos que convierten a las reliquias en algo más que un bien material. Sería prácticamente imposible entender la expansión y crecimiento del cristianismo sin las reliquias. Los objetos, llamados a poner en estrecha conexión el mundo terrenal y el divino. Las señales que indican el camino hacia la salvación, hacia la santidad. ¿Por qué las reliquias son importantes para una cofradía? Bueno, pues las reliquias son importantes para una cofradía, pues como para cualquier cristiano. Desde los comienzos del cristianismo, enseguida los mártires que iban surgiendo a raíz de las persecuciones romanas y demás se fueron conservando y se fueron venerando. Aparte de las reliquias de santos, también están las reliquias de la Pasión, ya más relacionadas con una cofradía. Por ejemplo, el lignum crucis, pues para una cofradía de la Veracruz, pues es el máximo exponente, ¿no? Es el que tienes ahí, ¿no? Efectivamente, este es el lignum crucis que tenemos en esta cofradía. No sabemos desde cuándo ni desde qué época lo tenemos, pero ciertamente es un lignum crucis que seguramente sean astillas que provengan del lignum crucis de Santo Toribio de Liébana. Hay otros lignum crucis que sí están documentados que se extrajeron de ese trozo de madera. Seguramente también habrá habido falsificaciones. Como todas las reliquias, el relicario tiene su documentación de autenticidad, su documento que extenderemos con mucho cuidado. Si no le acompañara ese documento, significaría que es falso. Claro, el documento es importante porque el documento es el que acredita que realmente es una reliquia auténtica. Obviamente, si no hubiera documento, pues se podría hablar que es una copia, una réplica. ¿Y qué papel juega el lignum crucis dentro de vuestra cofradía? Como ese trozo de Veracruz que es, la importancia se la damos principalmente en la celebración de la Cruz de Mayo, el 3 de mayo. Salimos en procesión con el paso de la Cruz Dorada y en dicho paso hay un sitio para colocar el lignum crucis y procesionar con él. Sobre los fragmentos de la Veracruz existe un mito que podrían servir para construir un barco. En la época de la Reforma Protestante, más que Lutero, Calvino estuvo pues intentando echar por tierra la adoración de determinados elementos. Se ensañó principalmente con el lignum crucis. Llegó a decir que se podría llenar un barco entero de madera juntando todos los lignum crucis que adoraban los católicos. La realidad es que los lignum crucis considerados auténticos pues son muy pocos. A finales del siglo XIX, un arquitecto francés
hizo un estudio volumétrico de la posible cruz que se utilizó para crucificar a Cristo. El caso es que la suma de todos esos trozos, grandes y pequeños, pues no alcanzan ni el 10% del volumen que tendría realmente esa cruz, con lo cual un lignum crucis pues, es una reliquia de la que solo queda ese 10%, según ese estudio, que además no hace mucho ha sido corroborado y comprobado. De la cruz que encontró Santa Elena en el siglo III hasta ahora, pues se han perdido muchos trozos. Por encima de todas las reliquias están las directamente vinculadas con la pasión de Cristo. El lignum crucis es la máxima expresión de todas cuantas hay sobre el padecimiento de Jesucristo. Pero tras la muerte, otro objeto se convertiría en la prueba de que lo que decían las Sagradas Escrituras era cierto: el lienzo con el que José de Arimatea cubrió el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la sábana santa? La sábana santa pues es el lienzo con el que se envolvió el cadáver de Cristo cuando lo colocaron en la tumba. Eso entraría dentro de la tradición judía de enterramientos después de que lo descendieran de la cruz y lo depositaran en la tumba. Ese lienzo pues era un lienzo de unas medidas muy particulares, de unos 4 metros, que envolvía el cuerpo desde los pies, daba vuelta por encima de la cabeza y acababa otra vez en los pies. Y por motivos que se desconocen, sufrió una impregnación de ese cadáver y quedaron todas las huellas y toda la imagen en negativo del cadáver que queda ahí reflejado. Se puede comprobar y ver que se trata de un cadáver que ha sufrido una serie de torturas, las mismas que sufrió Cristo, según relatan los evangelios, los azotes, la colocación de la corona de espinas, y luego, por supuesto, se ven pues, todas las huellas y las marcas de la crucifixión, incluso la lanzada. ¿Se ha estudiado esa sábana santa de Turín? Sí, por supuesto, se ha estudiado desde todo tipo de ámbitos, para autentificarla o para rebatirla incluso. No se ha llegado a una conclusión definitiva que pueda decir que es auténtica realmente, pero tampoco que es falsa, o sea, ni por un lado ni por otro. Es uno de esos grandes enigmas que hay, ¿no? Sí, y aparte que tampoco se deja estudiar completamente, porque, claro, un estudio muy profundo pues al final acabaría deteriorando la sábana y se perdería. Se ha comprobado que la tela pues es de lino, el tipo de trama y de urdimbre es de la época del siglo I en Palestina. El hecho de que la prueba del carbono 14 no fuera concluyente, se le han dado varias explicaciones, porque cuando se exhibía la tela se cogía por unas esquinas, que es de donde cogieron las muestras, y podrían estar alteradas. La propia sábana ha sufrido muchos remiendos a lo largo de la historia, porque también se quemó en una época, entonces, claro, dependiendo de dónde cojas las muestras y de dónde no, pues te puede dar unos resultados u otros. Al igual que sucedió con el resto de reliquias, la síndone se convirtió en un objeto demasiado codiciado, y eso fue lo que comenzó a escribir su historia más oscura, desconocida y hoy por hoy insondable. La sábana santa se convirtió en un codiciado botín, llamado a engrandecer a nobles o dar lustre a poderosos templos. Hasta tal punto llegó la obsesión por las reliquias, que la autenticidad de las mismas era lo menos importante. La necesidad de acaparar el mayor número posible creó un verdadero y lucrativo mercado negro.
En el caso de la sábana santa, bastaba con poseer un pedazo de tela que la tradición asegurara que hubiera estado en contacto con la sábana de la que hablan los evangelios. Decenas y centenares de sudarios se dispersaron por el mundo. Algunos eran legendarios, otros falsificados y los menos autorizados y reconocidos. Pues esta es nuestra réplica de la sábana santa y aquí se puede apreciar pues, todo lo que hemos comentado antes de las huellas que deja ese cadáver en el lino funerario y todas las marcas de la tortura y de la crucifixión. Lo que vemos de aquí hacia abajo es justo la parte que cubría la parte de arriba de la imagen. Vemos el rostro marcado aquí, lo que es la corona con la corona de espinas, aquí las manos cruzadas, como se puede observar. Aparte aquí los laterales es producido por el incendio que sufrió en Turín, uno de los dos, creemos, incendios que hubo. Estaba metida la sábana propia en un baúl de plata, se derritió sobre la sábana, un bombero en aquella época que lo consiguió rescatar. Para los pies creo que se observa también exactamente aquí abajo la pose con la sangre incluida. Pasamos a otro lado, que es la parte de atrás de la cabeza, donde se ve el pelo de Cristo con las gotas de sangre que estaba empapado una vez puesto en el sepulcro. En la espalda se ven los latigazos incluidos, todo lo que sufrió en su muerte. Y ya en esta parte, pues la cintura, que también derramaba algo de sangre por el tema de la lanza. ¿Cómo de importante es para vosotros volver a poder procesionar la sábana santa? Es importante pues porque en su día, al haber tenido una réplica antiguamente, enriquecemos un poco lo que es el trabajo incluido y ganamos un poquitito aparte en imaginería. Una buena cantidad de las copias eran un auténtico fraude, un timo con el que muchos se enriquecieron a costa de la fe. Ese mercado extendió una sombra de duda en torno a todas las reliquias, no solo las relacionadas con la síndone. Por suerte, la de Astorga contaba con su certificado y, por tanto, con las mismas propiedades que el Santo Sudario. La primera copia de Astorga estaba autorizada y era auténtica. Esa autenticidad multiplicó el valor de aquella primera sábana santa, la que aparecía en los antiguos documentos, y probablemente eso precipitó su desaparición. Su vinculación con la cofradía comenzó a disolverse. El sudario se convirtió primero en un recuerdo y después pasó al olvido. ¿Cómo fue ese proceso para obtener el permiso? ¿Es sencillo? Bueno, para obtener una réplica pues hay que seguir una serie de trámites. Hay que realizarlos a través del Centro de Sindonología, en este caso de España. Y desde el Centro de Sindonología de España pues ya se tramita con el Centro de Sindonología de Turín la autorización para obtener una réplica autorizada de la sábana santa, una réplica pues totalmente fiel. ¿Cuándo comenzasteis este proceso? El proceso se comenzó en torno a 2010. En 2009 Ignacio Dols Juste hace una conferencia aquí en Astorga sobre la sábana santa. Ignacio Dols es miembro del Centro de Sindonología de España y además es cofrade de nuestra cofradía. Surgió que en uno de nuestros libros de inventarios pues salió que la cofradía había tenido en su día una réplica de la sábana santa. No sabemos hasta qué punto de aquella época había réplicas que se ponían en contacto con la auténtica para que así traspasaran la santidad.
Los pasos son un poco complejos porque hay que realizar una memoria de la propia cofradía para enviar a Turín y que ellos decidan que sí que puedas tener esa réplica. Aportar los datos necesarios, principalmente el dato de que habíamos tenido esa copia que seguramente se perdiera en la época de las invasiones napoleónicas. No se concede a cualquier cofradía o cualquier institución religiosa pues así de una forma arbitraria o de una forma aleatoria. Hay que justificar con una memoria muy exhaustiva y aportando pues todos los datos posibles. Milagrosamente, la Cofradía de la Veracruz ha conseguido mantener prácticamente intacto su archivo. Ni los incendios, expolios o directrices reales han podido borrar el pasado centenario. Y aquí, de uno de los miles de legajos, volvió a emerger aquella sábana santa que en una suerte de providencia volvió a iniciar su camino hacia Astorga. ¿Llegó a ser poderosa la Cofradía de la Veracruz? Bueno, Astorga como lugar de paso de todas las peregrinaciones a Santiago, también como cruce de caminos con la Vía de la Plata, pues fue una población pues que tuvo mucha importancia y las cofradías también tuvieron su influencia. Esta cofradía, pues al estar bajo la protección del Marqués de Astorga, tuvo más influencia que ninguna otra. Pero bueno, aquí en Astorga había varios hospitales para peregrinos. ¿Una cofradía tenía rentas, tenía propiedades? Todas las cofradías tenían sus rentas, sus tierras. Aquí en el archivo pues se puede ver muchos procesos en los que se compraba, se vendían tierras, se alquilaban, procesos reclamando determinadas rentas. El movimiento económico era bastante importante. ¿Y cómo se explica que haya sobrevivido el archivo a invasiones, a guerras, a expolios? Es suerte, porque otros elementos sí que han desaparecido. El hecho de que el archivo estuviera en su arca y medianamente guardado, pues seguramente ayudará. ¿Consiguieron abrirlo? ¿Era difícil acceder al archivo? Como tal, es un arca con 3 llaves. Cada llave estaba en posesión de uno de los miembros de la directiva de la cofradía. Una llave la tenía el juez, otra llave la tenía el mayordomo y otra el secretario. Y el arca solo se podía abrir pues en presencia de los 3. ¿En alguno de los documentos que había en este arcón aparecía referencia a esa sábana santa? Sí, en alguno de los inventarios antiguos se hace referencia a la existencia de una réplica de la sábana de Turín. Es decir, que siempre habéis tenido conciencia de que existió. Sí. Lo único que se pierde el rastro a partir de las invasiones napoleónicas. ¿Qué es lo que se sabe de aquella sábana? ¿Se sabe si era pintada, si era tejida? ¿Qué se sabe? Pues la verdad que saber no sabemos nada. En referencia a otras réplicas, pues imaginamos que sería parecida pues, a la de Plasencia o a la del monasterio de Silos, que sería la imagen del cuerpo pintada, tanto el frente como la espalda, y tendría pues un texto aludiendo a que es una réplica de la sábana que se conserva en la Catedral de Turín. Pero el que apareciera en esos documentos significa que tenía parte activa dentro de la cofradía, la réplica. Sí, claro, sería una reliquia más que formaría parte del patrimonio de la cofradía. Quizá para algunos esto no sea más que un objeto inerte, una fotocopia a buena calidad de un lienzo que se conserva en uno de los centros de peregrinación más populares de Italia. Pero para otros, para los miembros de la Cofradía de la Veracruz, la réplica de la sábana santa supone recuperar una de sus señas de identidad y completar
el círculo que les permita acercarse un poco más al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.